Saben que muchas veces nosotros somos víctimas, pero de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar un proceso que renueve nuestros pensamientos. Poco vinculada a la última enseñanza del año pasado, ¿verdad? Que el año pasado fue recientemente, pero tiene algo de referencia con esta enseñanza que nosotros de alguna forma recibimos como última cuando hablamos de la preparación para el nuevo tiempo, para el próximo tiempo, y cómo nosotros de alguna u otra manera necesitamos adaptarnos a ese año agradable y perfecto que a través de Jesús ha sido establecido. Entonces, en esa enseñanza hablamos sobre la importancia de la renovación o en realidad qué era la renovación y cómo la renovación tiene un efecto importante en lo que nosotros conocemos como el entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos adaptarnos a ese tiempo eterno, glorioso, abundante y poderoso que a través de Jesús fue establecido. Entonces, a esta enseñanza le hemos puesto por nombre: la transformación requiere renovación. Yo estoy creyendo que por medio del Espíritu Santo de Dios hoy vamos a ser ministrados por la palabra, y que por medio de su palabra seremos transicionados a una dimensión mayor de gloria, para que entonces podamos ver, entender, experimentar, conocer, disfrutar de las bendiciones y de la bendición que a través de Jesucristo nosotros hemos recibido. Yo quisiera que pudiéramos ir a Tito 3:5, una de las cartas del apóstol Pablo, y dice de la siguiente manera: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, aquí nosotros vemos varios factores importantes que de parte de Dios nosotros hemos recibido. El primero del que en esta carta y en este versículo nosotros podemos ver es la salvación. Es decir, dice la Escritura, dice la carta del apóstol Pablo, que nosotros fuimos salvados no por obras de justicia nuestras, sino entonces por una obra de justicia que solamente por medio del Hijo de Dios nosotros podíamos recibir. Y nosotros sabemos que la obra de Dios por medio de su Hijo, y ojo acá, Jesús era Dios mismo en esta tierra. Él produjo, Él provocó, y dentro de los efectos que la vida de Jesús en la cruz y en esta tierra reprodujo es esta, y es una muy importante: la salvación. Y muchas veces nosotros vemos la salvación como el efecto último de lo que Jesús reprodujo en esta tierra, pero en realidad la salvación es el inicio de todo un proceso restaurador, glorificador, justificador y santificador. Es decir, que si nosotros no somos salvados, nosotros no hubiéramos podido entonces experimentar lo que en esta carta el apóstol Pablo estaba diciendo: la justicia, la misericordia y el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, antes de partir, él mismo viene y dice: para ustedes es conveniente que yo parta, porque al partir él hace referencia a que alguien que contiene la misma naturaleza espiritual de él iba a descender.
Y este que contiene la misma naturaleza espiritual de Él que iba a descender, que es el Espíritu Santo, iba entonces a producir los efectos de la cruz. Y dentro de esos efectos de la cruz tenemos la salvación. Y por medio de la salvación, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y hoy nos vamos a enfocar entonces en que la transformación en nuestros corazones y en nuestros pensamientos necesariamente requiere de un proceso de renovación. Yo siempre he visto o entendido que quien no se renueva muere. ¿Por qué? Porque hemos entendido, y es parte de lo que hoy vamos a ver, que la renovación tiene un efecto más allá de lo que nosotros dentro de nuestros pensamientos occidentales entendemos. Recordemos que cuando esto fue escrito, cuando esto fue dicho, fue escrito en un contexto muy distinto al nuestro, ¿verdad? Era una cultura oriental. Entonces el trasfondo de lo que se decía tenía un efecto diferente a lo que nosotros con una mentalidad o cultura occidental entendemos. Entonces cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a Tito sobre la renovación del Espíritu Santo, estaba haciendo referencia, y quizá tenemos ahí la palabra renovación viene del griego anakainosis. La anakainosis se divide en dos palabras, en ana, arriba, y kaino, nuevo. Traducido ya de manera más sencilla, estamos hablando de un nuevo desarrollo que produce un cambio de corazón y vida por el poder de Dios. Por eso es que cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Tito, estaba diciéndole que el lavamiento de la regeneración y de la renovación era realizada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de un proceso de desarrollo por medio del poder de Dios que produce un corazón y una vida nueva. Y aquí pasa algo muy poderoso. La palabra kaino habla de una nueva naturaleza. Por eso es que cuando estamos hablando de renovación en el original, lo que la escritura nos está diciendo es que nosotros fuimos salvados para poder ser lavados, regenerados y renovados a una nueva naturaleza espiritual. Es decir, hay una vida espiritual que resultado de ser salvados se incorpora a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, y entonces también a nuestras vidas, que entonces como resultado de eso se produce el desarrollo de una nueva vida, de una nueva condición en la vida del ser humano o en la vida de los hijos de Dios. Es decir, esto es glorioso y es maravilloso, porque cuando nosotros logramos dimensionar y poner en perspectiva esto, sabemos que la renovación en nuestras vidas es el resultado de una obra de Dios y resultado de poder haber sido tocado por la vida del Espíritu Santo, que produce una nueva vida, una serie de nuevos pensamientos, que cumple aquella palabra que fue profetizada inclusive en Jeremías, que decía que nuestro corazón iba a ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, nos está haciendo saber de que nosotros fuimos salvados por medio del Espíritu Santo para poder tener el privilegio, el beneficio, el efecto, la bendición de experimentar la renovación y regeneración por medio del Espíritu Santo de Dios.
Quiere decir entonces que nosotros como hijos de Dios tenemos una gran bendición y una gran oportunidad. Y esta gran bendición o esta gran oportunidad es de que nosotros podemos experimentar renovación en nuestras vidas. Yo siempre que pienso en esto, digo, muchas veces este tipo de efectos de la vida del Espíritu las ponemos como imposibles, como algo que no puede pasar o algo que no puede suceder. ¿Y por qué nosotros pensamos de que esto no puede pasar o no puede suceder? Simple y sencillamente porque estamos tratando de humanizar la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios contiene lo que Dios por naturaleza es. Y Él es un espíritu. Y al ser Él un espíritu, lo que Él produce como efectos en la vida del ser humano provienen desde esa condición, desde esa naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza o cuál es la condición de Dios? Ser espíritu. Entonces, ¿cuáles son los efectos que Dios produce en nuestras vidas? Espirituales. Produce una vida espiritual, un corazón espiritual, una mente espiritual, una renovación espiritual, una regeneración espiritual. Y lo glorioso de esto también nosotros lo podemos ver cuando vemos en alguien más el obrar del Espíritu Santo regenerando y renovando su vida. ¿Por qué? Porque eso nos hace saber de que aquello que dice la Escritura, que Él es como el Padre de esos espíritus, es posible porque estamos viendo la obra del Espíritu en un corazón humano. Pero es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, debemos permitirnos, abrirnos y experimentar por medio de Dios la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay un desarrollo que solamente por medio del Espíritu, del poder de Dios, que puede producir solo por esta forma un cambio de corazón y de vida. Por eso es que nosotros veíamos en la última enseñanza del año, cuando lo leíamos en Efesios 4:23, dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y nosotros veíamos en ese último servicio que la palabra aquí, renovaos, en el versículo 23, está hablando de un verbo. Pero este verbo ya no necesariamente es el que leímos previamente en Tito. En Tito estamos hablando de una renovación que tiene que ver directamente con Dios. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando de una acción en donde interviene una acción también del hombre, porque esta ya es una instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia. Le está diciendo: renuévense. Es una acción que nos toca a nosotros que asumir, pero que nosotros la asumamos no quiere decir que quede distante a la acción de Dios. Es como, por ejemplo, que si alguien nos dijera a nosotros: levántate o acostate o cambiate, ¿verdad? Esta es una instrucción que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia. Renovaos, es decir, es un verbo que involucra una acción humana, pero también involucra una acción de Dios. Por eso es que esta palabra, aunque se desprende de la otra, el origen es diferente. Este ya no viene de anakainosis, que es una nueva naturaleza, sino de la palabra ananeo. Y la palabra ananeo tiene siempre la palabra ana, que significa arriba, pero ahora tiene otra palabra que significa nuevo. En otras palabras, traduciéndolo al español, significa que la palabra renovaos significa ascender a una etapa superior de santificación por el poder de Dios. Es decir, la renovación en nosotros, el renovarnos en nosotros, involucra una acción humana de nosotros de disposición, de disponibilidad
y de vulnerabilidad como resultado de que el poder de Dios ha empezado a obrar en nuestros corazones. Y como el poder de Dios ha empezado a obrar en nuestros corazones, produciendo una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, entonces como resultado de esa nueva naturaleza espiritual es que ahora nosotros podemos experimentar el ser renovados como una acción que involucra un corazón humano dispuesto a ser renovado. Y ese proceso de ese corazón dispuesto es el que lo lleva a ascender a una etapa superior de santificación por el poder de Dios. Es decir, y yo lo decía, si no estoy mal en ese servicio, con razón el apóstol Pablo hablaba de un desgaste externo. Él decía: mi hombre exterior se ha ido desgastando, pero el interior se ha ido renovando. Es decir, que cuando nosotros por medio del Espíritu Santo muchas veces estamos probablemente desgastados por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos transitado, por todo lo que hemos pasado, interiormente, porque hay un corazón dispuesto que se está abriendo a la vida del Espíritu con entendimiento y acción inclusive espiritual, está experimentando un proceso de transformación que lo está llevando a una dimensión más gloriosa de Dios. Por eso es que a veces nosotros transitamos por escenarios adversos, momentos difíciles, escenarios complejos, inclusive escenarios que físicamente nos pueden desgastar. Pero si nosotros logramos comprender que uno de los benditos beneficios que recibimos de parte de Dios es precisamente la posibilidad de ser renovados, nosotros no tendríamos excusa alguna para detener el desarrollo de la vida espiritual en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la renovación es un ascenso en la vida espiritual, es un aumento de la gloria. Por eso dice la Escritura que vamos de gloria en gloria, porque la renovación por medio del Espíritu Santo en un corazón dispuesto, en un corazón vulnerable y disponible a Dios, lo que va a producir es un aumento de la gloria de Dios en tu corazón y en tus pensamientos. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de renovación por medio del Espíritu Santo y la acción de disposición del Hijo de Dios, es automáticamente necesario de que hablemos de que ese corazón, esos pensamientos y esa vida seguramente están y van a experimentar un proceso glorioso de restauración y de transformación por la vida de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos que la renovación por medio del Espíritu en un corazón dispuesto y disponible es posible, nosotros abrazamos la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios involucra un proceso restaurador, santificador, justificador y glorificador que devuelve a los hijos su identidad, su valor y su dignidad. ¿Por qué? Porque la obra de Dios te está produciendo en tu vida y en tu corazón el efecto de la vida del Espíritu Santo. En ese proceso renovador, en donde en ese proceso renovador estás en un aumento de la gloria de Dios, en donde tú estás experimentando quién es Dios y quién por medio de Dios eres tú en esta tierra. Entonces empiezas a dimensionar tu identidad, pero también empiezas a conocer tu valor. Y si empiezas a conocer tu valor, tú también empiezas a experimentar cuál es la dignidad de un hijo de Dios.
Por eso es que nosotros estamos constantemente y permanentemente en un proceso restaurador. El proceso restaurador de Dios no finaliza en un par de meses, porque nosotros somos un proyecto de parte de Dios, del reino que es eterno. Por eso es que el proceso renovador del Espíritu Santo no se acaba de aquí al lunes. Va a ser cada día más glorioso, más glorioso, más glorioso, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Y habla de perfecto porque perfecto habla de plenitud. Es decir, va a llegar el momento en el que nosotros podamos experimentar la plenitud de Dios, pero probablemente eso nos lleve toda la vida. Por eso es que el proceso renovador de Dios es glorioso, porque quien se renueva tiene la oportunidad permanente de experimentar cada día y en cada momento o en cada etapa una mayor gloria de Dios. Por eso es que la renovación, como ese proceso santificador de Dios, eleva a una nueva dimensión la comprensión espiritual de nuestra realidad. Yo siempre en algunos momentos se los he mencionado, hay un principio de realidad que dice así: yo te puedo querer, pero no porque te quieras las cosas van a ser como tú quieres. Dios, por medio de su Hijo, nos ama. Pero porque nos ama, nos conduce a su realidad. Dios no es que se haga a la nuestra, sino Él busca que nosotros nos hagamos a la de Él. Por eso Él dice, y la Escritura lo escribe y lo describe de esa manera cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una palabra que viene del griego aletheia, que traducida al español es realidad. Yo soy el camino y la realidad de vida. Entonces este principio de realidad es una invitación y una propuesta de parte de Dios para sus hijos, para poder experimentar un proceso renovador y experimentar la realidad de Dios gobernando tu corazón. Experimentar por medio del Espíritu Santo el control, el dominio de Dios en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestro trato, en nuestro hacer, en nuestro pensar. Porque es Dios produciendo de lo que Él mismo es en nuestras vidas y conduciéndonos al camino de su realidad espiritual. Es decir, que es posible por medio de un proceso, porque estamos hablando de procesos, no de sucesos mágicos, sino de procesos en la vida espiritual, experimentar de manera permanente en diferentes etapas de nuestra vida un proceso restaurador por medio de la renovación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es ahí donde nosotros debemos hacer muchas veces una pausa en nuestras vidas, no de detener el mundo, sino de detenernos para poder nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos llene de la claridad que probablemente no estamos teniendo, que nos llene del consejo que nos está faltando, que nos llene del entendimiento que probablemente en ese momento no estamos viendo, que nos dé de la dirección o de la instrucción que probablemente en ese momento no estamos teniendo. Y pedirle por medio de su Espíritu Santo ser llenos de una mente, un corazón espiritual que aún en medio del escenario adverso empiece a experimentar un proceso de renovación que produzca un aumento de la gloria de Dios, que nos conduzca a ese proceso donde nosotros estamos entendiendo y experimentando la gloria, la gracia, la justicia, el entendimiento de Dios.
Porque muchas veces creemos que sabemos algo, pero en el momento en el que las cosas suceden, se nos olvida. Y es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestros pensamientos de su realidad. Nadie puede ser querido sin ser previamente conocido. Nadie puede querer lo que no conoce. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer de su Espíritu Santo, conocer a Cristo Jesús. Señor, te he escuchado, me lo han predicado, me lo han ministrado, pero creo que todavía no te veo, creo que todavía no te conozco, creo que todavía no te he escuchado. Necesito verte, necesito conocerte, necesito experimentarte, necesito abrazar el propósito de mi existencia. Disipa la oscuridad de mis ojos. Hay mucha oscuridad, hay mucha tiniebla. No puedo ver, no puedo entender. Es más, no puedo escuchar, no puedo creer. Pero podré creer, podré ver, podré escuchar, podré entender si tú te muestras a mi vida, si tú te revelas a mi corazón, si tú me conduces por el camino de la vida, si tú me conduces por el camino de la realidad, si tú me conduces por el camino del Espíritu. Y es ahí entonces donde previamente o posteriormente a conocerlo, nosotros podemos empezar a quererlo. Por eso dice la Escritura que Él nos amó primero y nos amó por medio de su Hijo, en quien Él encuentra complacencia, en el Hijo amado. Entonces nos entrega al Hijo para que por medio del Hijo nosotros tengamos acceso al Padre. Y entonces Él ahí ya nos había mostrado cuánto nos ama por medio de su Hijo. Pero ahora nosotros necesitamos experimentar, saber quién es Él, para empezarle a amar como Él nos ha amado, a conocerlo como Él nos ha conocido. Dice la misma Escritura que un día sabremos cómo es que Él nos ha conocido. ¿Quiénes somos en el Señor? Somos una generación que tiene su identidad, su valor, su dignidad en Cristo Jesús. Por eso dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren esto, qué poderoso. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, hay un lugar en donde nuestros pensamientos y donde nuestras vidas son guardadas y protegidas. Pero dice la Escritura en esta parte que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros veíamos y hemos visto que la palabra entendimiento viene de la palabra griega ginosco. La palabra griega ginosco, traducida al español, significa una experiencia personal de primera mano, semejante a la de la intimidad. Es decir, que la misma Escritura a nosotros nos está diciendo que la paz de Dios proviene resultado de un entendimiento que es mayor a cualquier entendimiento humano. Es decir, que cuando nosotros recibimos el entendimiento de Dios, es porque hemos recibido por medio de una experiencia personal con Dios la vida de Dios. Hemos recibido por medio de la experiencia personal
hemos recibido por medio de la experiencia de primera mano y hemos recibido por medio de la intimidad el entendimiento que nos hace comprender que nuestro corazón y nuestros pensamientos están guardados en completa paz. Por eso es que la misma Escritura nos enseña que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con esa paz que necesariamente está vinculada con este entendimiento que viene de parte de Dios. Y este entendimiento que viene de parte de Dios solamente lo podemos recibir si tenemos una experiencia de primera mano con Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos en nuestra vida a querer experimentar de primera mano la vida de Dios en nuestros corazones? Nos pueden ministrar a Dios, nos pueden predicar a Dios, pero necesitamos la experiencia personal de Dios. Y esa experiencia personal de Dios, en ese entendimiento, es la que produce un estado nuevo de renovación. Y es esa misma renovación la que produce un nuevo estado de entendimiento. Por eso es que el entendimiento y la renovación, como la renovación y el entendimiento, necesariamente están vinculadas para que nosotros podamos ser transformados. Cuando nosotros estamos experimentando la renovación del Espíritu Santo, también estamos adquiriendo por medio del Espíritu Santo un nuevo entendimiento. Un entendimiento que produce paz en nuestros corazones. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier escenario, en medio de cualquier situación, nuestro corazón está guardado en completa paz. Y por eso dice la Escritura en este versículo: guardará vuestros pensamientos, porque no está hablando de una acción solamente presente, sino permanente o continua, algo que sucede hoy, pero que sucede mañana, que sucede pasado mañana, que sucede dentro de un año, que sucede dentro de 10 años. Porque tenemos la bendita oportunidad de parte de Dios de nosotros poder recibir la paz que proviene de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, pero que está vinculada con el entendimiento de Dios. Este entendimiento de Dios produce renovación en nuestros corazones. Nosotros estamos guardados. Es una acción presente y continua para este momento, pero también para el futuro. La palabra guardará, ya traducida al español, habla de una acción. Miren, cuando fue escrito esto, una acción militar, como la de una centinela vigilante. Dice que exhibe de forma activa los medios defensivos y ofensivos necesarios para proteger algo. ¿Y qué es lo que protege según ese versículo? Nuestro corazón y nuestras vidas. Es decir, hay una paz que sobrepasa el entendimiento humano, que es el resultado de un entendimiento espiritual, que es el resultado de una renovación espiritual que produce sus efectos en nuestro corazón. ¿Y cuál es uno de esos efectos que produce en nuestro corazón? Paz. Tenemos la oportunidad de experimentar la paz de Dios. Y ese entendimiento espiritual funciona como una centinela militar que guarda nuestros corazones, que guarda nuestros pensamientos, que nos conduce por el camino de la vida, que nos conduce por el camino de la paz. Saben que muchas veces nosotros somos víctimas, pero de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar un proceso que renueve nuestros pensamientos,
Porque en ese proceso renovador del Espíritu Santo es donde entonces nuestros corazones y nuestros pensamientos son guardados en completa paz. Tenemos esa oportunidad de parte de Dios de experimentar la paz eterna de Dios en nuestros corazones. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos, por medio del Espíritu Santo de Dios, conquistadores, llenos de propósito, llenos de entendimiento. El Señor colocó en nosotros, por medio del alma, una serie de emociones y sentimientos que por medio de su Espíritu Santo, siendo estos renovados y bien administrados, nos pueden conducir al camino del avance, de la conquista y del entendimiento. Pero si nuestras emociones y sentimientos no son renovados o regenerados por medio del Espíritu Santo, esas mismas emociones y esos mismos sentimientos van a detenernos. Nos van a hacer creer lo que no somos. Nos van a hacer pensar lo que en realidad en Cristo nosotros no somos. Pero cuando nosotros sabemos de que por medio del Espíritu Santo de Dios tenemos la oportunidad de experimentar transformación por medio de la renovación, y esta renovación produce en nuestro corazón entendimiento, y este entendimiento supernatural, sobrehumano, que proviene de la gloria de Dios, produce en nosotros un efecto glorificador, restaurador, que produce paz. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, nos conduce al camino de la victoria y la conquista, no de la derrota ni del fracaso. Porque somos hijos de Dios, establecidos en esta tierra según su semejanza, según su forma, según su vida, según su diseño. Y según el diseño y la forma de Dios, tú no eres víctima, tú eres un conquistador que puede ser renovado y regenerado por medio del Espíritu Santo, y experimentar en ti y contigo y a través de ti el proceso santificador y restaurador de la justicia de Dios. Por eso es que cuando nosotros recibimos de la justicia de Dios a nuestros corazones, somos libertados de la opresión, de la esclavitud. Y es donde nos es devuelto el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y este proceso renovador nos conduce a un nuevo redescubrimiento y establecimiento del reino de Dios, en donde nosotros hemos sido llamados y convocados. No podemos ser víctimas cuando hemos recibido por parte de Dios la oportunidad de ser renovados para ser transformados, para que por medio de su Espíritu Santo seamos conducidos por el camino de la paz, del bien, de la verdad, del consejo, de la instrucción, del entendimiento, de la regeneración, de la justicia, de la gloria, de la gracia. Buscar el reino y su justicia, indagar, investiga, intenta redescubrir por medio de su Espíritu cuál es su reino y cuál es su justicia. Y esa justicia va a libertar tu corazón de cualquier pasado, de cualquier opresión, de cualquier condición que no haya sido puesta por Dios en tu vida. Por eso es que dice Hebreos 4:3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y si no estoy mal, en Juan 10:9 Jesús se autodescribe como la puerta.
Entonces, cuando aquí en Hebreos está hablando de que entramos en el reposo, es porque Jesús sabe que Él es la puerta por medio de la que nosotros podemos entrar a ese reposo. Pero ¿qué entendemos sobre reposo nosotros? Cuando nosotros entendemos que estamos en el reposo de Dios, es porque entendemos y dimensionamos que entramos al descanso de Dios, en donde nosotros podemos abandonarnos en Dios, donde nosotros permitimos que el gobierno del Espíritu de Dios sea en nuestros corazones. En otras palabras, este reposo de Dios nos habla de un descanso espiritual. Por eso en la misma escritura Jesús decía: vengan a mí los que estén cargados y yo los haré descansar, porque Jesús mismo sabía que Él, siendo la puerta, era la forma de poder tener acceso a ese reposo espiritual. A veces nosotros somos movidos más por nuestros afanes, movidos más por nuestros miedos, más por nuestras angustias, más por nuestras necesidades, que por el Espíritu de Dios en un estado de reposo. El estado de reposo no es no hacer nada. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay una ley de movimiento que incluso se aplica en un cuerpo muerto. Además de otros factores, ¿por qué el cuerpo de esa persona muerta termina como polvo? Porque aún estando muerto, ese cuerpo sigue en movimiento. Las paredes tienen movimiento. Es decir, hay una vida. Hay objetos inanimados que tienen movimiento. Aunque sea una piedra, dentro de sí tienen movimiento que hace que esa piedra se exprese como piedra. Es decir, estar en un estado de reposo no es dejar de hacer algo, es estar en movimiento, pero según el Espíritu de Dios, no según el de nuestros afanes, no es el de nuestros miedos, no es el de nuestras angustias. Es el que nos conduce por medio del entendimiento a saber cómo accionar confiados en Dios, reposados en Dios, descansados en Cristo Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de, en este proceso de renovación espiritual, experimentar esta transformación que nos permite entrar en ese estado de reposo. Yo conozco personas que incluso han experimentado problemas de ansiedad, enfermedades graves, pero por experimentar el estado de reposo espiritual, muchas de estas carencias o estas enfermedades han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque es un estado de vida en donde lo que te conduce a hacer no es tu miedo, no es tu afán, no es tu necesidad, no es una condición, es Dios, es el entendimiento renovado. Es la transformación progresiva de tu corazón que está siendo transformado y guardado por el entendimiento que produce paz. Porque es esa paz la que funciona como un vigilante, como una acción militar que guarda nuestros corazones, que guarda nuestras vidas. Por eso es que nosotros no nos movemos cuando empezamos a crecer por lo que sucede, por lo que acontece, sino por la instrucción y la dirección de Dios. Nadie puede ser transformado en lo que no cree. Y por eso dice la Escritura: aquellos que creyeron entraron al reposo. Y miren, yo escribí algo acá que es un principio de transformación. Y dice así: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y todo cambia por la percepción de la transformación que hay en nuestros corazones.
Hay un efecto en nuestros entornos, no necesariamente porque nuestros entornos cambien, sino porque algo en nosotros, por medio del Espíritu de Dios, está cambiando. Algo por medio del Espíritu Santo de Dios en nosotros se está transformando. Algo por medio del Espíritu de Dios se está siendo modificado. Algo por medio del Espíritu Santo de Dios está siendo reconfigurado. Algo por medio del Espíritu Santo de Dios está siendo renovado. Algo por medio del Espíritu Santo de Dios está siendo regenerado. Algo por medio del Espíritu Santo de Dios está provocando que haya una visión, un entendimiento, un pensamiento y un propósito diferente que está guardando nuestros corazones. Y eso que está guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos es porque estamos entrando en ese estado de reposo, en donde estamos confiados en que Dios es el que tiene el gobierno, es el que tiene el control, y que no nos movemos según nuestros afanes, sino el Espíritu de Dios. Cuando Jesús entró al desierto, no entró movido por su necesidad del ministerio que iba a salir a luz. Él fue conducido, dice la Escritura, por el Espíritu de Dios. Yo creo y estoy seguro que muchos de nosotros y cada uno de nosotros seremos movidos y conducidos, no por los escenarios, no por lo cosmético, no por lo doméstico, no por nuestros miedos, no por nuestros afanes, no por nuestras angustias, sino vamos a ser movidos por el entendimiento que produce en nosotros el poder de Dios, en corazones dispuestos, disponibles y vulnerables a la transformación de la gloria de Dios. Amén. Ya no es tiempo que seamos víctimas. Digan conmigo, ya no es tiempo de ser víctima. Somos conquistadores por medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes lo creen conmigo?